Pedro López fue apodado el monstruo de los Andes y confesó haber violado y asesinado a unas 350 niñas. Cometido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba semi-sepultado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Incluso los investigadores calculan que en su mayor momento de criminalidad llegó a matar a 3 víctimas por semana. Por eso ahora es turno de ver cada detalle de este asesino en serie y cómo fue su modus operandi para llegar a acabar con tantas vidas inocentes. Infancia. Pedro tuvo una infancia extremadamente problemática, marcada por la violencia y abusos en Santa Isabel, Colombia. Su madre ejerció la prostitución en su propia casa, algo que claramente afectó al pequeño Pedro. Por otro lado, su padre fue asesinado, circunstancias traumáticas de su infancia que se consideran factores que pudieron haber influido en su comportamiento criminal en la adultez. De hecho, su madre terminó echándolo de la casa después de que Pedro tratase de violar a una de sus 12 hermanas que tenía. En ese punto, él cumplía 9 años. A partir de aquí, el niño se convirtió en un vagabundo y sufrió las consecuencias de vivir a la intemperie. Fue víctima de varias violaciones a manos de hombres aparentemente gentiles que trataban de ayudarlo. Los siguientes años de su vida, Pedro los dedicó al robo y a delitos, convirtiéndose en un hábil ladrón de autos. Por ello, fue condenado a 7 años y fue a parar a la cárcel en 1969, cuando cumplió 21 años. Prisión. Una vez en prisión, este criminal volvió a recordar los fantasmas del pasado. Unos reclusos lo sometieron y abusaron sexualmente de él. Sin embargo, se vengó y los degolló, descubriendo el placer de asesinar. Su sentencia aumentó a 2 años más y allí comenzaba en su vida una nueva etapa para su historia criminal. Ya habiendo cumplido su condena, en 1978 salió en libertad y decidió viajar por Perú, Ecuador y Colombia. Actividad criminal. Pedro viajó extensamente por todas partes del Perú. Durante ese tiempo había empezado a atacar violentamente y asesinar a por lo menos 100 niñas y muchachas jóvenes de tribus locales por toda la región. Dijo buscar a las que tuvieran mirada más inocente y abordarlas de día, porque pensaba que de noche desconfiarían. Tras asesinar a un centenar de niñas, fue capturado por un grupo de ayacuchanos mientras intentaba secuestrar a otra pequeña de 9 años. Entonces lo retuvieron y lo enterraron vivo sobre la arena. Sin embargo, tuvo la suerte de su lado, porque al final fue entregado a las autoridades. Las autoridades judiciales deportaron a Pedro a Ecuador. En su retorno a Ecuador, dicho país pronto empezaría a notar un aumento en los casos de personas desaparecidas, más concretamente de muchachas jóvenes. Se calcula que allí abusó de más de 100 niñas y las mató también. Lo mismo ocurrió cuando estuvo en Colombia. Su modus operandi consistía en atraer niñas, generalmente de entre 8 a 12 años, a lugares apartados donde abusaba de ellas, las mataba y cometía necrofilia para luego enterrar los cuerpos en tumbas poco profundas. Captura y confesión. Fue en 1980 en Ecuador que Pedro Alonso López intentó llevarse a otra víctima, una pequeña, quien dio aviso a su madre y ella a su vez a la policía. El asesino serial fue detenido por fin, pero él se encontraba muy tranquilo. Una vez en la comisaría, se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio hasta que los investigadores decidieron llamar a un sacerdote. Este sacerdote se ganó la confianza del asesino y reconoció algunos de sus crímenes. No me han cogido flagrante en el hecho. Se me sigue un juicio por ley como atenuante, porque era mi deber llevar a la policía, donde estaba en impunidad, la osamenta de cadáveres por parte de la justicia y la sociedad. ¿Cometió usted todos esos delitos? Pues participé en el hecho. ¿En cuántos delitos participó usted? Aproximadamente yo participaría en unos 4. ¿Mató a alguien? Pues me enseñaron y no me gustó. Debo esclarecer también que he sido víctima por un prejuicio de las publicidades, que han exagerado más de lo que no es. Allí mismo, Pedro dijo: perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Prefería a las ecuatorianas porque son más dóciles y más inocentes. Cuando me aburría, salía e iba a buscar más niñas.
Tras lo sucedido, este sujeto confesó haber asesinado a más de 350 niñas, lo que lo llevó a ser condenado por múltiples homicidios y a una increíble sentencia de tan solo 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador en ese entonces. Llevar un archivo de los nombres de las muchachas. No, nada de archivo, unas anotaciones. Cometido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba sin sepultado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Le echaban paja. Eso, lo hacía a la intemperie más. Quizás para cometer el hecho, tal vez se seleccionaba a la persona o a la persona que asomaba. Como usted lo acaba de decir, a la persona que asomaba. ¿Qué les decían? Bueno, yo no sabía esto sobre el estupro, la morbosidad. Aprendí. Tengo remordimiento, arrepentimiento, tengo remordimiento, arrepentimiento y conciencia. Lo que hice, pero no solo, me enseñaron. Lo demás ya proviene, digamos, por tantas publicidades. Liberación. Estuvo preso en Ecuador hasta 1994 y en ese mismo año lo extraditaron a Colombia, donde un juez lo declaró demente, por lo que pasó 4 años en un hospital psiquiátrico con una fianza de $50 y la obligación de recibir tratamiento psiquiátrico, que nunca cumplió. Increíblemente, años después, en 1998, fue declarado sano y dejado en libertad. Yo soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. Yo no tengo sino 7 o 8 juicios y por esto le han agregado, mejor dicho, más de lo que no es, que muchas veces el delincuente no se rehabilita. Hija, yo mismo le hubiera matado. ¿Usted qué opina? No, eso es un peligro para... Pero ya ha pagado 14 años. Sí, pero y él no ha cambiado en nada. Según documentos, se ha llegado a emitir un pedido de búsqueda, localización y captura a la Interpol desde el año 2002. Sin embargo, al momento no se sabe de su paradero actual, es decir, no se ha vuelto a saber nada de este sujeto y se desconoce si sigue o no con vida. ¿Cuántas violaciones realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice, claro que participé en el hecho, pero... Este fue Pedro López, quien es considerado uno de los más agresivos depredadores sexuales de niños y uno de los mayores asesinos en serie también, aunque no se puede establecer con certeza el número de asesinatos, ya que buena parte de los cuerpos no aparecieron. Ahora es tu turno. ¿Qué condena hubieses impuesto tú? Comenta aquí abajo. Quizás para cometer el hecho, tal vez se seleccionaba a la persona o a la persona que asomaba. Como usted lo acaba de decir, a la persona que asomaba. ¿Qué les decían? Bueno, yo no sabía esto sobre el estupro, la morbosidad. Aprendí. Tengo remordimiento, arrepentimiento, tengo remordimiento, arrepentimiento y conciencia. Lo que hice, pero no solo, me enseñaron. Ahora sí, nos vemos en el próximo video, compa.